Buenas tardes. Vamos a realizar un ejercicio sobre la ley de Gauss y o flujo eléctrico. Y dice el ejercicio: considere una caja rectangular cerrada que descansa dentro de un campo eléctrico horizontal de magnitud campo eléctrico igual a 7.8 por 10 a la 4 newton, como se muestra en la figura. Calcule el flujo eléctrico a través de la superficie rectangular vertical, la superficie inclinada y la superficie total de la caja. Como podemos observar, entonces vamos a realizar el inciso A, que dice la superficie rectangular vertical, que esta parte que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a tomar la parte rectangular y para esto, para poder conocer la fórmula que vamos a encontrar, debemos de tener en cuenta que cuando las líneas van en diferentes formas, dicen que el flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico por el área por el coseno de 180 grados. Esos 180 grados forman las líneas que atraviesan. Bien, entonces ahora para encontrar el inciso B, que dice la superficie inclinada. Para poder encontrar la superficie inclinada, primero debemos de saber el valor que hay aquí, esta área, o sea, la hipotenusa de este rectángulo. Entonces, para eso sabemos que nos vamos a trigonometría y sería que algo que nos relacione esto es cateto adyacente sobre hipotenusa. Quiere decir que ¿a qué nos lleva esto? Que sería el coseno. Va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, entonces como lo que necesitamos encontrar es la hipotenusa, quiere decir vamos a convertir, y como la hipotenusa está viendo, la vamos a pasar a multiplicar, que es lo que queremos encontrar. Entonces la hipotenusa va a ser igual, el coseno del ángulo lo pasamos a dividir. Entonces esto nos quedaría que sería el cateto adyacente sobre el coseno del ángulo. Y ahí tendríamos para encontrar la parte que aún no conocemos, que es esta área de aquí, que es lo que tenemos implementada en esta parte de aquí. Bien, entonces como ya sabemos de dónde encontramos cada fórmula para poder realizar el ejercicio, solo simplemente vamos a sustituir y decimos que el flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico. El campo eléctrico son 7.8 por 10 a la 4 newton. Ahora vamos sobre la área, que sería 0.3 metros. ¿Por qué 0.3 metros? Porque convertimos según la unidad de medida que nos dan. Igual el 10 sería 0.1 metro por el coseno de 180. Que esto nos daría un total de que el flujo eléctrico va a ser igual a menos 2340 newton. Bien, entonces ahora vamos a encontrar la superficie inclinada. Aquí como lo mostramos en el gráfico, entonces como ya hemos encontrado la fórmula que era hipotenusa va a ser igual al cateto adyacente sobre el coseno del ángulo, entonces ahora vamos a sustituir para poder encontrar primeramente el área o la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser igual al cateto adyacente, que sería 0.1 entre el coseno de 60, que es el ángulo que nos están dando. Que esto nos daría una respuesta, que la hipotenusa sería 0.2 metros. Y ya conocemos esta parte del área. Entonces ahora regresamos nuevamente a aplicar la primera fórmula, que sería el flujo eléctrico va a ser igual campo eléctrico por el área por el coseno de 60 grados. Ahora ya no es 180 porque ya nos están dando un ángulo. Entonces solo vamos a sustituir. Sería el flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico, que son 7.8 por 10 a la 4 newton y ponemos las áreas, que son 0.1 metro y 0.2 metros por el coseno de 60 grados. Bien, entonces tenemos, para la respuesta sería 2340 newton coulomb por metros cuadrados.
Entonces ahora vamos a realizar el inciso C, que es la superficie total de la caja. Entonces para eso utilizamos esta fórmula, que el flujo total va a ser igual al flujo 1 más el flujo 2. Entonces esto quiere decir que el flujo total va a ser igual a menos 2340 newton coulomb sobre metros cuadrados más 2340 newton coulomb sobre metros cuadrados. Que esto quiere decir que nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque dicen que según el flujo eléctrico, las mismas líneas que entran son las mismas líneas que salen. Entonces eso nos hace llevar a que el flujo sea o la cantidad total de la superficie sea 0. Muchas gracias.